breve presentación vamos a estar intercambiando como conversatorio con pequeñas rondas de intercambio. Todo lo que ustedes quieran preguntar lo pueden hacer a través del chat y en un momento dado también vamos a permitir que se abran los micrófonos o que se pregunten, ¿no? En principio vamos a hacerlo a través del chat y todas las preguntas que quieran ustedes hacer, pues las vamos a ir tratando de rescatar aquí para ponerlas sobre la mesa y que sea realmente una cosa muy, muy interactiva, muy dinámica, esperemos, y esperemos también que sea de su interés, ¿sí? Em, tengo varios documentos abiertos, por eso a ratos estoy un poquito más lenta, ¿no? Pero y además no hemos parado en todo el día. Luby, ¿me recuerdas un poquito cómo estaba el orden o nos lanzamos así? Yo creo que vale la pena que hagamos algo como muy amigable, ¿no? Cero formal para que sea como una conversación rica, que a todo mundo se le antoje participar. Y yo diría que cualquiera de los que están aquí con nosotros, pues levante la mano cuando quiera y se interrumpa y se haga la discusión, si es que hay discusión. No sé cómo lo ven ustedes. Suscribo a Luby totalmente. Perfecto, entonces nos lanzamos. Hagan una breve presentación de ustedes y continuamos con el diálogo, con el intercambio, con la conversación. Adelante. ¿Quién va? Vas, bueno, Mine. yo empiezo contándoles cómo nos juntamos, Marta, Luby, Jimena y yo. Pues bueno, empezamos como platicando un poco qué nos inquieta, ¿no? De la ciudad y qué nos inquieta en el sentido de vivir esta ciudad y pensar esta ciudad desde corporalidades y subjetividades femeninas, ¿no? Entonces por ahí surgieron varias cuestiones que me parecieron bien interesantes y nos fueron como interrelacionando a nosotras. Una es como la experiencia sonora de la ciudad. A mí me encantó escuchar a las compañeras que trabajan desde lo audiovisual, desde el sonido, desde el cine, y veíamos cómo la experiencia sonora es diferenciada, la experiencia sonora provoca afectos y comunidad. Y bueno, por otro lado, por ahí, pues veíamos que eso también nos inquieta mucho, ¿no? Pensar qué onda con esta ciudad o qué onda con la ciudad en términos de cómo se posibilita el compartir, el generar afectos colectivos y cómo se imposibilita, ¿no? Entonces yo quiero decir solo eso, que esa charla previa nos hizo pensar en esas cuestiones y le paso la bolita a alguna otra. ¿Voy? Vas, Luby, porfa. Yo creo que es bien interesante. A ver, a mí me encanta estudiar el momento actual porque de verdad estamos en un momento en que nunca antes la humanidad había estado, ¿no? Jamás. O sea, a lo mejor pasando del siglo XIX al siglo XX no había tanto cambio, del siglo XV al XVI, pues, no, bueno, ahí sí había más cambios, pero del 9 al 10, al 11, al 12, pues todo venía siendo, tenía una inercia, una velocidad muy distinta a la que tenemos ahora. Nuestra mente ha profundizado muchísimo y hemos alcanzado espacios que no solo son los espacios físicos, ¿no? Sino están todos estos espacios virtuales que no son de la tercera dimensión. Y este momento en particular, ¿no? Donde estamos en una crisis económica, en una crisis ambiental, en una crisis social, pues necesitamos replantearnos absolutamente todo porque estamos terminando con este planeta, no con el planeta, con la humanidad, ¿no? Entonces, pues un tema que es fundamental es el tema de las ciudades. Las ciudades, se cree, no sé, creo que para el 2030 o 2050 el 75% de la población mundial va a vivir en las ciudades. Pero estamos hablando de una población de 14,000 o 15,000 millones de personas, ¿no? O sea, es un tema muy, muy importante. Y entonces, tener esta mesa, cuando me invitó Lourdes, me pareció padrísimo, y entonces pensar en una cineasta, ¿no? Y en otra
la MINE, que se dedica a toda la cuestión de socialización, de social, de los estudios antropológicos, de estudios de comunicación y demás, creo que puede ser interesantísimo. Nosotros, yo como arquitecta, que me ha tocado mucho trabajar en espacio público, crear el espacio público, pues es la pregunta constante, ¿cómo se tiene que hacer este espacio público de la actualidad? Pensar en que el espacio público que se venía haciendo a partir de la modernidad ya no es pertinente, ya los nuevos paradigmas son otros, porque pues está todo el tema de las mujeres y de las minorías y de todos los géneros que cada vez tenemos que ser más incluyentes, ¿no? Entonces, las tres visiones y la del sonido, que es la de Jimena, que no puede estar ahora, pues van a ver que es bien rico como estos layers, o sea, las ciudades están compuestas de una cantidad de capas impresionantes y vamos a tratar de tocar varias capas, cada una con su expertise. Marta, ¿quieres comentar alguna cosa? Bueno, a mí bueno, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad de reunirnos y de poder pelotear estas ideas que de alguna forma pues son parte de las preguntas que nos hacemos en nuestro quehacer profesional. De alguna manera, yo estaba pensando que digamos, hay dos momentos como muy importantes en mi trabajo como productora de cine, que uno es cuando decido qué película voy a producir, qué película voy a hacer, por qué la voy a hacer, qué dice esa película, de quién habla esa película y a quién trata de tocar. O sea, quién es el espectador, el que va a estar del otro lado, el otro. Y yo siento que eso tiene una similitud muy, muy grande cuando hablamos de espacios públicos, porque los espacios públicos son los lugares donde nos vemos, donde nos tocamos, donde nos olemos, donde nos sentimos, donde a veces nuestros encuentros no son muy lindos, a veces hay violencia, ¿no? En esos encuentros, a veces hay desencuentro, ¿no? En esos espacios públicos, o a veces hay una especie de idilio, ¿no? Entre nosotros y los otros, ¿no? Donde podemos encontrarnos con personas que nos cambian la vida. Y en mi trabajo, de pronto he pensado mucho cuando estamos leyendo un guión, por ejemplo, y estoy analizando cómo es que se va a ver, cómo es que el espectador va a ver, por ejemplo, el accidente de Amores Perros, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes vieron esa película y antes de que filmáramos esa escena, estábamos imaginándonos en dónde tenía que ser, en qué barrio tenía que darse este accidente, para que fuera realmente verosímil que estas tres personas, estos tres personajes, que son las tres historias en las que se divide Amores Perros, realmente se encontraran. Entonces dijimos, tiene que ser un eje vial. No sabemos bien dónde, pero tiene que ser un eje vial. En aquel momento, en 1999, como ustedes recordarán, los ejes viales eran relativamente nuevos, ¿no? Esos altos, esa manera de transitar y de dividir esas colonias, que hicieron, queríamos que el tráfico fuera más fácil en la ciudad. O sea, ya hay un retrato de eso. Entonces, hay una parte de mi trabajo que retrata la ciudad. Y hay otra parte de mi trabajo en donde mi trabajo se ve en una plaza pública, por ejemplo, ¿no? En un espacio público y de manera gratuita. Y es muy diferente a la experiencia de ver una película en un DVD en tu computadora o de verlo en el cine, en la Cineteca, por ejemplo, a verlo en una plaza como la plaza donde está el Monumento a la Revolución, ¿no? Son dos experiencias para el espectador muy distintas. Entonces, bueno, eso como para hablar de dos cosas que me pegan de muchas maneras y que hacen que tomemos decisiones para hacer películas y para mostrar las películas de alguna forma. Ahora, después de la pandemia, me pregunto cómo es que vamos a seguir viviendo la experiencia cinematográfica como espectadores. No sé todavía esa respuesta y estoy preocupada, obviamente, por ello. Yo quiero retomar el asunto del eje, Marta,
y creo que a Luby también le va a inquietar este asunto con los ejes. Hace años estuve haciendo un proyecto de investigación en donde exploraba cómo se construye el sentido de comunidad en las colonias de la Ciudad de México. Y algo que no me esperaba fue como en el discurso, pues la presencia de los ejes viales como algo como muy disruptivo, ¿no? Entonces, sobre todo la gente más vieja, pues los jóvenes traían otra perspectiva, pero la gente mayor, digo la gente más vieja con un sentido como viejos sabios, ¿no? Me decían, me narraban cómo había sido de disruptivo el que de repente hicieron el eje, se partió la colonia y entonces la prima quedó enfrente o la abuela o el tío y se generaba una suerte de fragmentación o ruptura en este tejido que había en el barrio, ¿no? Como que también colonias viejas de la centralidad. Entonces, justo ahora que estoy como muy metida en estos temas del derecho a la ciudad, de cómo tendría que ser una ciudad, pues a mí me inquieta el asunto de cómo estamos viviendo ciudades fragmentadas de múltiples tipos de barreras, pues sociales, de clase, de un montón de cosas, pero físicamente o espacialmente a mí me interesa mucho cómo esta ciudad fue dividida en algún momento por los ejes. Y yo creo que eso atenta justo contra estas lógicas más cuidadoras, más comunitarias, más de estar conectados, conectadas. Y bueno, no sé, ahí también pienso o sea, pensando en esta como pequeña historia que hacía Luby de las ciudades, cómo han ido cambiando, pues yo creo que realmente nunca hemos tenido una visión femenina de la ciudad. Voy a retomar un poquito, Minerva. Me surgen de lo que han hablado las tres cosas, ¿no? Por un lado, comentarles esta experiencia de los ejes viales. Hace como 20 años estábamos haciendo revistas barriales desde el movimiento humanista y yo decidí hacerla en la colonia Nativitas, aquí en la delegación Benito Juárez. Y la colonia Nativitas es una colonia partida en dos por un eje vial. Sí. Y uno no lo vive hasta que no tienes que ir a repartir la revista y hasta que no ubicas que eso era una colonia. Entonces, incluso para repartir la revista era un lío cruzar el eje 5, que lo tienes que cruzar, son como 5 carriles. Obviamente que no hay un semáforo en cada esquina. Entonces, bueno, eso nada más como experiencia, porque sí es un tema lo que ha pasado a la hora de reconstruir nuestras ciudades sin tomar en cuenta a la gente, ¿no? Y me surgen entonces dos cosas. Una es, ¿cómo los espacios públicos pueden hacer o no, desde su perspectiva, comunidad? Y una pregunta que me surge con lo que decía Marta es si el espacio virtual es un espacio público. ¿Cómo se concibe, cómo se puede concebir el espacio virtual? ¿Es un espacio público? ¿No es un espacio público? O sea, ¿cómo lo viven? Aquí lanzo ahí 2 o 3 preguntas y alguna gente del público seguramente se animará a hacer otras. A mí me gustaría empezar un poco retomando lo que es el espacio público, ¿no? ¿Qué es un espacio público? El espacio público tradicional, tridimensional, el de las ciudades. Y bueno, antes de que se me olvide comentar sobre los ejes viales y todos estos periféricos y demás que suceden en todas nuestras ciudades, sobre todo en las latinoamericanas, son unas barreras, ¿no? Porque es una ciudad que era una ciudad que trabajaba en función del automóvil. El automóvil por encima del ser peatonal, ¿no? De la bicicleta, y ahora es uno de los cambios que está teniendo en los nuevos urbanismos, ¿no? Pero a ver, el espacio público es esa infraestructura esencial para toda ciudad y para toda pequeña o grande población, que permite justamente la construcción de esa comunidad y del bienestar social. Nosotros salimos a la calle y tenemos relación con las otras personas que no son nuestra familia. Y entonces es así como un buen espacio público permite construir comunidades. Son los espacios que activan los detonadores de la generación de comunidad, ¿no? Y esto tiene sus orígenes desde el ágora griega y es el ideal de toda democracia. Es un espacio necesario para el desarrollo de actividades de entretenimiento, de juego, de exhibición, de comercio, de debate, de absolutamente todo, ¿no? Entonces, y ese espacio público además como que está compuesto de pequeños huecos en la ciudad. Si uno ve un mapa de las ciudades, pues va a haber unos espacios blancos, ¿no? Sin nada. Esos son los huecos y los vacíos,
y algunos rincones que se disponen casi de forma randómica, que si son bien activados, dejan de ser infraestructura pública para convertirse en un lugar, ¿no? En un lugar con el significado que tiene la palabra lugar, que son los espacios en donde la gente tiene que sentirse bien, sale a convivir con los otros, son parte de su movilidad. Y por eso decimos que el espacio público es el que crea la comunidad, es el que crea la ciudad y es el que construye identidad, el sentido de pertenencia. Un buen espacio público da orgullo, empodera, dignifica. Y ese uso, digamos, cotidiano de ese espacio público es el que construye los significados. Se puede consolidar, como les decía yo, para convertirse en un lugar que ofrece esta seguridad, el placer, alegría, juego, experiencias, ¿no? Sobre todo experiencias positivas, que promueva el sano crecimiento. Por supuesto que hay espacios que son espacios mal diseñados, mal ubicados, que justamente provocan todo lo contrario, ¿no? Provocan la violencia, el crimen y demás, ¿no? Entonces, un buen lugar, un buen espacio público convertido en lugar, permite desarrollar la tolerancia y todo el respeto necesarios para poder vivir en comunidad. Por eso la configuración espacial facilita o no las prácticas y usos de los espacios, pero además no es suficiente. O sea, no es suficiente un diseño bueno de un espacio público, sino que se tiene que activar y se tiene que gerenciar de una manera correcta por parte de las autoridades o de la misma comunidad para que el espacio se apropie, ¿no? Y los nuevos urbanismos tienen hay muchas visiones en torno a cómo debe ser el espacio público, pero yo creo que el espacio público feminista o el incluyente, que incluye a todos los géneros, es el espacio con el cual debemos empezar a trabajar, porque es el espacio que deja de hacerse con esa visión androcentrista europea del hombre blanco, ¿no? En donde todo está como en jerarquías, la jerarquía se manifiesta, o sea, es parte de este neoliberalismo que estamos viviendo, esperamos que ya no por mucho tiempo, porque genera jerarquías, separa, fragmenta, genera mucha injusticia, mucha desigualdad en todos los sentidos, y eso es como tenemos que empezar a enfocar ese espacio. Por supuesto que este espacio público ahora se complementa con estos espacios, como preguntabas, Lourdes, ¿qué es el espacio virtual? Ahí se lo dejo a alguien más. Yo pensaba hace rato que la verdad estamos muy rotos en general en las ciudades, porque hay muy pocos espacios en públicos como simbólicos en donde realmente todas y todos nos podamos sentir seguras y seguros y con ganas de no tener miedo al otro. Hay muy pocos espacios y muy pocos horarios en donde los seres humanos nos podamos sentir bienvenidos. En general, salir a la calle, y más ahora en tiempos de pospandemia, significa un riesgo, ¿no? Significa un riesgo ir al parque, significa un riesgo de contagio de entrada, ¿no? Hasta que no estemos en un semáforo verde, pues no vamos a poder decir que podemos transitar con tranquilidad, ¿no? Por los espacios públicos. En el caso del cine, a mí pues me preocupa mucho, por ejemplo, que sí existan permisos para hacer exhibiciones públicas, pero la gente sigue teniendo muchísimo miedo de meterse a una sala de cine, a respirar el aire reciclado de una sala cerrada, ¿no? Y que no tengamos otras opciones al aire libre. Últimamente los cines de autocinemas y demás, hay uno en Cuernavaca que está teniendo como mucho auge, están teniendo algo de punch, ¿no? Porque, bueno, por lo menos estás en tu burbuja de tu coche y puedes ver una película con alguien y sentir que saliste a pasear, ¿no? A hacer algo. Pero sí creo que hay muchos retos que implican el que nos vamos a tener que poner muy creativos para ver cómo nos vamos a seguir encontrando y cómo vamos además a volver a tejer
algo que sí siento que está roto de alguna manera, que no está fácil encontrar espacios donde todas las clases sociales y todos los géneros puedan converger en un espacio de paz y tranquilidad. Son pocos los espacios, no sé, me encantaría encontrar ahorita como ejemplos. Yo creo que a fuerzas tenemos que peatonalizar y desejelizar, o sea, por el eje vial, ¿no? Deseje vializar. Recuerdo una experiencia, hace unos años estuve en Madrid en una temporada y me vinculé con movimientos sociales, con organizaciones vecinales y hacíamos el Cinarrio, que era el cine de barrio, al lado de Río Madrid. Por ahí hay como unos muros muy grandes donde estaba Matadero antes, y un grupo de vecinos y vecinas proyectábamos, bueno, yo me sumaba con ellos, pues proyectaban alguna película y se hacía charla, ¿no? Y se hacía como picnic y todo el mundo llevaba sus cosas. En otros lugares, en otras zonas también por Lavapiés, donde hay como mucho activismo de antirracismo, feminista, se hacían estos en espacios como abandonados o como descampados o donde hubo un edificio ya no había, se hacían proyecciones para recuperar la ciudad y el espacio público. Entonces eran películas o documentales que justo rescataban la noción de espacio público como bien común y como espacio que nos toca coproducir también, ¿no? O sea, no es que alguien nos hace el espacio público, es que es de todos, es colectivo. Yo escuchando a Luby, cuando habla de cómo el espacio público produce comunidad o posibilita, ahí yo le llevo la contraria como buena socióloga. O del otro lado yo digo, es que nosotros producimos el espacio, ¿no? Pero en realidad es una imbricación, es una ida y vuelta, ¿no? O sea, el espacio físico posibilita las relaciones. En la geografía, en la geografía humana, hay un término que se llama sentido del lugar, o sense of place, creo que lo usan como más en inglés. A mí me hizo mucho sentido, pues cuando lo miro yo desde otro lado, que es la psicología social, dije, bueno, es que eso es sentido de comunidad, pero le están dando como un apartado especial o una importancia pues mezclada ahí al espacio, ¿no? Entonces me hizo mucho sentido este sentido del lugar, porque justo el espacio físico posibilita la experiencia vivida y la experiencia relacional, y esa experiencia está cargada de afectos. Y entonces, con esas experiencias se va construyendo y se va generando ese sentido del lugar, pero las vivencias también van cambiando, el espacio físico se va viendo afectado, como decíamos con los ejes, por ejemplo, o con generar nuevo espacio público donde no hay, y entonces es como una espiral, ¿no? Como donde están bien imbricadas las experiencias, los procesos sociales con el espacio físico que también lo están constantemente transformando. Pero bueno, ahora paso a otro punto, que es cuando no tenemos la posibilidad en las ciudades, ahora como formas de vida y de productividad, cuando no tenemos las posibilidades de generar experiencia como más espontánea en el espacio común, creo que ahí se adiciona otra capa más problemática, ¿no? En términos de cómo vivimos la ciudad. Y es cuando no hay tiempo, cuando vivimos para trabajar y solo vamos al barrio como espacio dormitorio, o no hay esta posibilidad de... Hay alguien que por ahí habla del barrio como práctica cultural, como en intercambios cotidianos, ¿no? Pierre Mayol habla de eso, de cómo ir al mercado, saludar a la gente, encontrarte, o sea, cuando no tienes esa posibilidad de la práctica cotidiana de barrio, pues al final se vuelve un territorio como abstracto, ajeno, ¿no? Y no generamos esos afectos que en términos de una ciudad feminista, yo lo pondría como de suma relevancia. Poder generar afecto hacia el espacio y los otros en el espacio implica caminar hacia ciudades más afectivas y hacia ciudades más feministas en ese sentido. Y más peatonales, como tú dices, ¿no? O sea, es que también está como en chino, en tener encuentros significativos, afectivamente significativos, si no nos encontramos las personas, ¿no? Y nos encontramos los coches, o tú vas en el metro y el otro está en el andén. O sea, ¿en qué parte podemos construir afectividad y construir intimidad, que es la gran herramienta para hacer comunidad? Empieza por ahí, ¿no?
Yo creo Grandes ciu que, perdón. No, dale, dale, Luby. Yo creo que, a ver, tenemos que cuando estabas hablando, Mine, de Madrid, yo decía, pues es que sí, Madrid, es padrísima, ¿no? Y todas las ciudades europeas tienen tanto tiempo, ¿no? De haberse hecho, sobre todo las partes más antiguas, que solitas, todos, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo a Venecia, porque a mí me parece que es la ciudad mejor que hay, porque en Venecia todo el espacio exterior, todo lo que no es vivienda o comercio o museo, ¿no? Es espacio público. La calle es la única ciudad que todas sus calles son espacio público. Pero si te vas a otras ciudades, te vas a París, te vas a Londres, menciona cualquier país, ciudad en Europa, tienen una escala muy humana y han cuidado muchísimo sus centros urbanos de no poner todas estas barreras que nosotros indistintamente en Latinoamérica ponemos, ¿no? Porque son soluciones que de alguna manera se piensan, en su momento se pensaban que los ejes viales iban a alivianar el tráfico de la ciudad, y la verdad es que lo alivianaron a cambio de unas pérdidas tremendas. O sea, yo me acuerdo cómo se tiraron árboles cuando se hicieron esos ejes viales, y obviamente era la construcción de una ciudad para los coches. La naturaleza es súper sabia. Nos dicen, oigan, ya no pueden tener coches. O sea, entiendan, ¿no? Entonces estamos volviendo al tema de lo peatonal por encima de todo, ¿no? Y yo creo que eso va a ser súper valioso cuando en nuestras ciudades, la Ciudad de México, Monterrey, tenemos aquí amigos que son de otros países, que es probable que tengan los mismos problemas que la Ciudad de México, nada más que la Ciudad de México a lo bestia, ¿no? Gigantesca. Pero tenemos los mismos problemas. O sea, hemos venido construyendo ciudades no sustentables y necesitamos irnos a ciudades sustentables desde lo social hasta lo ambiental, ¿no? Implican unos cambios tremendos, pero sin embargo creo que ya se empiezan a hacer, ¿no? A nosotros nos ha tocado, por ejemplo, y Mine, trabajamos juntas en Iztapalapa, ¿no? Esta ciudad que en realidad, esta parte de la ciudad, para los que no conozcan Iztapalapa es una alcaldía en la Ciudad de México que tiene casi 2 millones de personas. Una densidad poblacional gigantesca. Si uno ve desde una fotografía aérea Iztapalapa, no hay espacio público, no hay patios en las casas, porque es un hacinamiento tremendo, y además fue una ciudad paracaidista que se fue conformando hasta que poco a poco se fue regularizando y consolidando. Y bueno, ya cuando está construida la ciudad, bueno, señores, ahora pensemos en hacer espacio público, y entonces hay que conseguir lotes para poder construir espacio público. Sin embargo, los espacios públicos que se han logrado hacer en los últimos 2, 3 años empiezan a ser súper exitosos porque la gente no tiene espacio público. A lo mejor si te vas a Nueva York y pones otra plaza más, hay tantos espacios públicos ahí que es una más. Aquí se vuelve el centro de la comunidad, de una comunidad que tiene 200,000 personas, ¿no? O sea, Espacio, ¿cómo fue ese espacio? Cuéntanos un poquito más, Luby. ¿Cómo era ese espacio que fueron creando ahí? ¿Hicieron un parque, una plaza? ¿Qué? Porque, bueno, yo no conozco bien esa parte de la historia. Te mando unas fotos. Fíjate que la alcaldesa, Clara Brugada, originaria de Iztapalapa y además una chava súper comprometida, se le ocurrió hacer una serie de proyectos en toda su alcaldía, se llaman utopías, que es unidades territoriales para bla, bla, bla. O sea, son una serie de siglas, pero se resumen en utopía. Y es la creación de espacio público, un espacio público, pero programatizado, ¿no? O sea, es un espacio público que es un parque. Nosotros siempre propusimos un bosque urbano más los talleres para artes, fotografía, en fin. O sea, programa cultural, programa social, programa deportivo. Y entonces, y en una alberca, por ejemplo, una alberca semiolímpica, en donde pues todo el mundo criticaba, o sea, si en Iztapalapa no hay agua, ¿por qué ponen una alberca? Bueno, a ver, la gente hace cola para ir a poder nadar 2 veces a la semana en esta alberca, ¿no? Porque no tienen otra opción. Entonces, ¿qué pasa cuando no existen esos espacios públicos? Estos espacios públicos empiezan a construir comunidad. La gente se empieza a reunir, a conocer.
a socializar, a platicar, a hacerse amigos en estos espacios públicos. Donde no los hay, no hay un tejido social sano. Entonces hay que se necesita de mucha voluntad política, de muchos recursos para trabajar con estos espacios públicos. No sé qué opinas, Mine. Creo que es un trabajo muy, muy bueno en donde creo que esto puede ayudar. No es suficiente, faltan muchísimas cosas, ¿no? Pero es un buen principio como para empezar a modificar nuestras ciudades. Sí, yo creo que es Luby, fundamental A ver. generar, perdón. No, hay alguien por ahí queriendo comentar, Mine, y ahorita retomas, ¿sí? me parece, Luby, que sería muy bueno reconsiderar y hacer un estudio del paisaje histórico-social en nuestro país. Cuando tú hablas de Venecia como una ciudad planificada, recuerdo a los cartógrafos venecianos y alemanes o germanos de esa época que decían que la ciudad de Tenochtitlan estaba mucho mejor planeada que la misma Venecia y que era mucho más hermosa, ¿no? Al paso de los años, lo que se ha ido dando en nuestro país, habría que retomar, ha sido copiar mucho otros modelos y no atender también a la identidad cultural que tenemos nosotros. Entiendo que uno tiene que estar en un proceso de adaptación creciente, ¿no? Y que, bueno, siempre hay ideas en otras sociedades, ¿no? Ver esos jardines en la República Checa son maravillosos, pues, ¿no? Que puede circular a las 2 de la mañana sin ningún problema para ninguna mujer, pues es una maravilla vivirlo, ¿no? Pero creo que esa parte sería bueno, ¿cómo adaptar esas situaciones que se van dando en la sociedad mundial, tomando en cuenta nuestra identidad cultural? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Cuando tú hablas de Iztapalapa y de Brugada, ¿no? Claro que ella también retoma algunos puntos de ese paisaje nuestro, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver los políticos que hemos tenido, que van copiando todo lo que pueden, ¿no? Sin hacer un estudio de fondo, ¿no? Bueno, eso. Totalmente. No, tienes toda la razón, Víctor. A ver, lo que pasa es que sí, Tenochtitlán podía haber sido más bella que Venecia, pero llegaron los españoles y dragaron la ciudad y la secaron, ¿no? El Valle de México estaba asentada sobre 5 lagos, de los cuales tenemos pedacitos de 2, de Xochimilco y de Texcoco. Entonces, y sí, por supuesto que hemos visto mucho a Europa. La modernidad europea empezó que antes que nuestra modernidad. Estábamos independizándonos nosotros cuando ya tenían 2 o 3 siglos de modernos los europeos, entonces siempre ha sido nuestro modelo. Pero justamente ahorita en este momento de tal globalización, es un reto y es lo que tenemos que volver a ver nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad ahorita? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cómo es nuestro clima, nuestra historia, nuestro contexto histórico, económico y social? Por supuesto que es fundamental. ¿No? Vamos a darle la palabra, tiene la mano levantada Cristina. Me decían que Joali también quería hablar, entonces Joali, que creo que tenía más tiempo esperando, Cristina y Mine, que la dejé al final porque ya había hablado, pero ahorita le regresamos la palabra. Gracias, que valió la pena esperar porque justo entre Víctor y Luby tocaron un tema que yo quería tocar y que me parecía muy importante. Esto del espacio público de acuerdo a tu contexto social. A mí me pasa que me fascina caminar, entonces cuando decían una ciudad que sea caminable, amo. Y claro, cuando viajas puedes caminar esas ciudades, ¿no? Porque son ciudades muy pequeñas, muy bien estructuradas, o si no, como Venecia, que te pierdes, pero sales y es precioso y no importa, y caminas seguro. También mencionaban esto sobre el lugar, ese lugar donde te sientes en paz. Y yo recuerdo a un chico justamente que era ciclista y que decía, es que todas las ciudades ya tendrían que ser de peatones y ciclistas. Yo pensaba, híjole, que me encantaría en México, pero yo conozco una cantidad de obreros que viajan 2 horas. ¿Cómo le vamos a pedir a un trabajador que camine 2 horas para su trabajo? Entonces, cuando pienso en los ejes viales también imaginé que seguramente, claro que rompieron con el barrio, pero hasta qué punto también conectaron a estas personas, ¿no? O cuando veo lo del Metrobús y pues nos quejamos, claro, obviamente, y estorba, pero ¿a cuánta gente conecta? Porque vivimos en una ciudad que desafortunadamente no da para que tu trabajo esté a la vuelta de tu esquina o para que puedas trabajar y vivir cerca de tu casa, ¿no? Tenemos una gran cantidad de población que se tiene que movilizar muchísimos kilómetros para llegar, ¿no? Y entonces el espacio público nunca es de ellos, en realidad.
porque voy a trabajar y se acabó. Es transitorio. Y es muy duro. Entonces, por eso me encanta la idea de que hablen de esto, porque es justamente volver a replantearnos hasta qué punto nuestra ciudad tiene que ser amigable también con ese contexto, ¿no? Con esta cuestión de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo van a caminar? O pues sí tenemos que hacer barrios donde de verdad haya lugar y centros de trabajo y de entretenimiento por secciones. ¿O cuál es la vía? ¿Cómo empatizamos este contexto social tan lamentable en el que vivimos, donde, pues sí, la gente invierte 2, 3 horas de su vida para el trabajo, ¿no? Para llegar a su trabajo, y entonces en realidad ya no hay vida para usar el espacio público en otro sentido, ¿no? Solo se usa para transportarse, pero ya no para gozarlo. Y por otro lado, otro tema que también me parecía muy, muy valioso, que era esto de rescatar el espacio público donde uno se sienta seguro. Ahora no solo se siente seguro por la pandemia, pero antes no se sentía seguro, por lo menos para mí no se siente esta cosa que decían de los horarios. Me encanta caminar de noche, no es que pueda caminar de noche. Claro. No lo hago. Me da pánico. Cristina Mechaus, venga de ahí. Ay, hola, ¿cómo están? Bueno, yo les hablo desde mi absoluta vejez. Cuando me dijo Payu que Lourdes Cuellar que iba a ver esta mesa, yo estoy fascinadísima porque justamente es una mesa de género en la que, bueno, un eje de género y pues que se hable del espacio público con perspectiva de género, hombre, y música para mis oídos, partiendo del hecho de que, y aquí por eso ya voy a hablar desde la ancianidad. Cuando me fui a hacer el documental legendario aquel de Juárez, Desierto de Esperanza, Ciudad Juárez, cuando no quería entrar ni Televisa a Juárez, un dato muy importante y una cosa que filmamos muy interesante era precisamente que la escuela, el teléfono más cercano de donde se dormía una joven maquiladora en un barrio que se llamaba Anapra, a su centro de trabajo, que estaba en la cadena de maquiladoras, más o menos pues se tardaba unas 3 horas en llegar. Si necesitaba un teléfono público, pues estaba como a 2. Si necesitaba un hospital, estaba como a 4 más o menos horas en transbordes de camión. Y por supuesto, una vez me tocó estar enfrentada en una mesa redonda en televisión con el presidente municipal de Ciudad Juárez, y él insistía en que Juaritos era bien bonito, ¿no? Ciudad Juárez era bien padre, pero resulta que yo no había visto nada padre. Yo había visto tormentas de arena de 80 kilómetros por hora y 0 alumbrado. Y entonces empezamos a hablar en ese tiempo de la importancia de que el espacio público, pues evidentemente, generara seguridad para estas mujeres de las que estaba hablando yo, Ali, y que en Ciudad Juárez, pues nos provocaron o nos siguen provocando ese terrible fenómeno que se llama muertas o asesinadas de Juárez. Entonces a mí no me vienen a contar, ¿verdad? Obviamente, de cuánto importa eso y cómo se hacen mensos los gobernantes. El presidente municipal ese día de verdad eran unas patadas por debajo de la mesa tremendas, porque el señor insistía en que eso no importaba, ¿no? Entonces a mí me encanta lo que están diciendo, porque efectivamente hay que buscar la manera. Y no venía yo preparada, pero me acordé que tenía en un cajón este objeto. Esta pequeña camionetita es una camionetita de un programa que se llamó Barrio Cinema. Barrio Cinema le consistía en 9 camionetas que le saqué al gobierno de la Ciudad de México para llevar cine, teatro, artes plásticas. Lo que hacíamos era esto, por ejemplo, esta fue la de la Barrio Tertulia, en el año en el que, aquí dice 2010, en el año en el que se celebró la independencia, el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia. Y miren, teníamos nuestra Barrio Galeira del Silencio, porque yo estaba aliada con un colectivo de 40 mujeres artistas plásticas, y entonces llegaba yo con unos zanqueros y atraíamos a los niños y se sentaban. ¿Y dónde se estacionaban estas microcamionetitas? Una vez una delegada, la delegada de Miguel Hidalgo, me quiso copiar el proyecto, pero pues ella de Miguel Hidalgo con un chingo de lana pues, se compró un tráiler
y quiso hacer exactamente lo mismo, no más que en los barrios, ¿verdad? Miserables en los que solemos pasar a vivir, pues no entran los trailers, mi hermana, ¿no? Entonces, chin, ¿no? Le falló. Y, chin, para todos los demás que están en todo el mundo, chin es algo así como, hostias. Pues no entraron no entraban las barriotrailitas, ¿verdad? Las barriotrailitas sí entraban, pero ellos no. ¿Y qué le llevábamos aquí? Pues llevábamos las sillas, llevábamos los proyectores, se proyectaba así sobre una cosa que se levantaba aquí, se colgaba la pantalla, entonces a veces llevaba yo teatreros, llegué a llevar jazz a la GAM, hice 680 unidades territoriales de alta marginación, o sea, pinchurrientos barrios, para los demás que nos están escuchando en otros países, favelas, cartolandias, como nos dijeron hace ratito que se llamaban, bueno, en fin, llevábamos estas camionetitas y pues fue un proyecto que duró 6 años. Bueno, nada más se los quería platicar desde la ancianidad y del pasado, porque obviamente algo como esto a los gobiernos actuales que estamos padeciendo, pues no les interesa, ¿no? Obviamente, porque esto significa justo llegar a donde el obrero viene cansado, bajándose de las 4 horas que hace para trasladarse, y de pronto se topa con un cine, cero pandemia, la pandemia que la pandemia que a ver qué hace la pandemia, porque ahí pues no hay techo, hay harto aire corriendo. Lo que sí era muy problemático en las funciones a veces eran las batallas campales o la venta de drogas, porque había muchos dealers en esos barrios. Entonces, pues yo me imagino que podrían ser una alternativa, y ojalá sean una alternativa, los cines de barrios, como bien estaba diciendo nuestra hermosa compañera, ¿cómo se llama? Minervita, preciosa, estaba diciendo eso. Pues claro que hay que rescatar el barrio y claro que hay que rescatar la posibilidad de ver cine juntos. Hace muchísimos años había eso y yo creo que lo podemos seguir haciendo y me encanta que estén aquí artistas. Pero muchas gracias. Te toca, Mine, dale. Me callo. Yo lo que veo bueno, no sé, quería preguntarle a Marta, ¿tú quieres decir algo, replicar algo? Creo que te toca a ti, luego a mí. No, sigue tú, por favor, Minerva. Y así seguimos el tren de la idea, claro que sí. Bueno, es que pienso, de repente así tengo varios conflictos internos, ¿no? Al estar aquí, se los cuento. Uno es, o sea, sí, yo soy muy entusiasta como para generar ideas. Yo renuncié a la alcaldía porque no pude gestionar derechos laborales mínimos para mi equipo y no podía con eso. Entonces híjole, ¿cómo le hacemos cuando es todo un complejo, así, un sistema complejo donde hay un montón de cuestiones, donde a veces el proyecto del Cinarrio, yo vivo al lado del Museo de las Intervenciones y decía, voy a hacer una radiobocina y entonces vamos a vincularnos vecinas y vecinos y los niños y que jueguen, pero de repente es como, pienso que, o sea, a veces estas pequeñas acciones tienen un impacto bien poderoso en el micro, ¿no? Pero cuando abro el macro y cuando empiezo a vernos como ciudad y como sistema complejo, incompleto, aparece ahí como esta frustración de ver que el 80% de los habitantes de esta ciudad viven para trabajar, o sea, se mueven todas esas horas en el metro, o sea, un porcentaje altísimo, más de la mitad, viajan más de 2 horas para ir a sus trabajos o escuelas. Entonces, ahí es donde me genera conflicto esta idea maravillosa de hacer la radiobocina aquí en la plaza del Museo de las Intervenciones, o pensar, o ver desde dónde, desde la educación, desde el gobierno, desde transformar las lógicas institucionales, como ahí es donde a mí me van saliendo estas tensiones, ¿no? De que depende qué tanto abrimos el macro de la lente, es el efecto que vemos, ¿no? Y sí es bien bonito como trabajar desde la propia relación de uno con lo local, o con lo local micro, o sea, mis vecinas, ¿no? Hicimos una jardinera y pusimos unos letreritos y todo eso lo posibilitó la pandemia porque estamos aquí, de otra manera estaríamos en nuestros trabajos todo el día refundidas. Entonces, de repente es bonito ver ese impacto, pero también me parece que hay que pensar como en distintos niveles de acción y los niveles de acción más macro, ahí sí creo que mientras como que no logremos un impulso, una cosa de agencia colectiva,
creo que seguimos como aguantando vara. Y a mí eso es algo que me inquieta mucho. O sea, cómo mantener el trabajo en micro y muy situado y no aguantar vara como sociedad, como colectivos, ¿no? Y bien plural. O sea, desde también otro conflicto que me fue surgiendo es, depende del lugar de la enunciación, es lo que miramos, ¿no? Y hay un universo más allá, ¿no? Cuando las escuchaba hablar de a Marta, a ti, Cristina, no sé si es Maquilápolis, ese documental del que hablabas, pero bueno, me sonó a Maquilápolis y pensé en todas las mujeres de la fábrica y bueno, Juárez, Desierto de Esperanza. ok, bueno, pues Lo hice yo, no, del me otro lo anoto, me lo anoto. Pero bueno, lo que pensaba es que también hay un problema ético con venir nosotras a hablar aquí, ¿no? Y yo, Minerva, como académica, como activista o como me nombre, pues realmente no estoy viviendo una experiencia de ciudad de un montón de colectivos más, ¿no? O sea, justo ayer hablaba con una amiga y una chica que conoce en Milpalta, bajó de un transporte, la agarraron, la iban a meter a un auto para llevársela y otra mujer que era esposa de un policía detectó todo eso y corrió y la abrazó y empujó al otro. O sea, una cosa que dices, esto en la vida Minerva lo ha experimentado ni lo va a experimentar porque se mueven en Coyoacán y eso para mí es un problema ético también. Venir a hablar desde cierto lugar, desde cierta corporalidad, desde cierto color de piel, pues también es un problema, ¿no? No por ello tendríamos que callar, ¿no? Está bueno como traer la discusión acá, pero el lugar de la enunciación nos define muchísimo de lo que va en nuestro discurso y es muy ciego a un montón de cosas. Entonces yo sí creo que eso también puede orientarnos a pensar hacia dónde tendrían que ir estas ciudades y no es un funcionario público con una idea que replica, no es un modelo de ciudad que así tendríamos que hacerla, o sea, es bien complejo, es empezar a colectivizar la producción de la ciudad. Y eso está en chino, pero yo creo que hacia allá no tendríamos que ir, no nos queda de otra. O sea, empezar a generar conciencia de que la ciudad es espacio colectivo y es bien común, y bien común no que me lo asignen, es como los derechos, o sea, ya es tuyo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo rayos pasamos de la conciencia de que la ciudad es mía y de que la ciudad es de todos a empezar como a coproducirla, a transformarla, a decidir sobre las formas de movernos, de estar, sobre las formas de descentralizar la ciudad? Bueno, yo creo que esa pregunta tenemos que hacernosla, seamos arquitectas, sociólogas, filósofas, gobiernos o gente que a lo mejor en los cursos de cualquier cosa en la escuela tendrían que ponerse a pensar en términos de qué es la ciudad y qué es el derecho a la ciudad, o sea, independientemente de lo que estudien, ¿no? O en la primaria, o no sé, creo que tenemos una chamba como bien fuerte en ese sentido. Sí. Yo creo que A ver, espera, también... Víctor, perdón, es que tenemos una mano levantada. Por un lado estaba Marta, luego Rosalba y luego Víctor, por favor, porque si no, no nos Bueno, escuchamos. yo solo quería apuntar dos cosas. Uno que me mueve mucho, me conmueve mucho lo que dices del, digamos, el dilema ético, desde dónde hablamos y qué tanto podemos saber y conocer de lo que verdaderamente estadísticamente es más relevante, digamos, para más ciudadanos. Y solamente decirte, no a manera como de consuelo, pero digamos que yo he tenido dos experiencias muy fuertes que están basadas en la estadística. Una es el documental Presunto Culpable que produje hace algunos años y que hasta ahora es el documental más visto en la historia de México. O sea, eso nos dice algo de que hubo gente que resonó con ese problema. Pero cuando yo conocí esta historia, lo que más me impactó, además del maravilloso personaje que es Toño y el maravilloso personaje que son los investigadores y el abogado defensor Rafael Heredia, era que era un caso típico. Eso fue lo que más nos motivó a hacer esa película una realidad, que estaba retratando la historia de millones de chavos. Él es un ser extraordinario. Él es una persona extraordinaria, con una mamá increíble, con una esposa maravillosa, con una historia de vida y con unas características maravillosas para ser un protagonista de una película
como esa, ¿no? Y sin embargo es uno como muchísimos más. Y si tú te fijas en la película, todo el tiempo estamos contrastando la estadística con las acciones erráticas y perversas del sistema de justicia en México. Y eso hizo que la gente entendiera como con peras y manzanas dónde están las broncas de un sistema penal que está sustentado en otro tipo de incentivos y no en la investigación policíaca, como debe ser, ¿no? El punto es, yo siento que desde nuestro lugar siempre debemos, es nuestra chamba, encontrar ventanitas para poder representar eso lo más posible. Es tan titánica cualquier tarea, ya sea hacer un cine de barrio o como lo que nos estaba contando Cristina, son titánicos esos esfuerzos, o sea, realmente olvídate de los costos, sino de la cantidad de gente que impactan y de lo que dejan como experiencia a las personas. Es algo muy importante que se siga haciendo desde la trinchera que podamos, desde donde podamos, pero siempre preguntándonos si estamos realmente contando la historia o impactando a los lugares que más importan, ¿no? O estamos comunicándonos con otro que es muy parecido a mí, ¿no? Que somos muy poquitos, ¿no? Yo sí creo que esa es la única forma en la que yo me consuelo un poco de ese dilema ético con el que también vivo, mi querida Minerva, porque es la única opción, si no nos quedaríamos paralizados, ¿no? Claro. Y la otra cosa que quería comentar era recomendarles, ahora que hemos estado hablando mucho sobre el costo emocional de los traslados, sobre que las personas que vivimos en las ciudades vivimos para trabajar y no para vivir, y no para disfrutarnos, sino para encontrarnos, que vean un documental que hice hace algunos años también de Luciana Kaplan. Es una mirada muy femenina y muy feminista sobre el costo emocional de los traslados en 3 ciudades. México, que el traslado es de Ecatepec a Bosques de las Lomas, Turquía, que el traslado es de un lado al otro del Bósforo, también por una mujer y también no, solo con transporte público, y en California, en Estados Unidos, que este es el único traslado que es en auto, de una forma muy solitaria y muy triste, que es la historia de un hombre que está pagando su hipoteca, vivir que sus hijos crezcan donde él quiere, pero ni siquiera tiene tiempo de hacer el amor para hacer hijos, ¿no? Porque se la vive en sus traslados. Entonces, vean esa película, se llama Rush Hour, de la directora Luciana Kaplan, que ahora mismo está estrenando otra película muy linda que se llama La Vocera, sobre la historia de Marichuy. Esto para reflexionar un poco sobre también la perspectiva de género, también es la mirada de quién está contando qué, ¿no? Y estas directoras realmente sí creo que están contando una historia que también nos toca desde otro lugar, ¿no? Muy, muy interesante esto. La verdad se está poniendo bueno. Rosalba. Y luego Víctor Manuel. Y luego yo me apunto para que sepan. Me dejan... Y luego yo no encuentro la manita, pero les pongo ¿Quién? Perdón. Ay, Lubi, perdona, no. ¿Sí? Voy a poner vista de galería para verlas. Perdón. No encuentro la manita, perdón, pero no quiero entrar. Ah, está bien. Encuentras la manita. Sí, aquí en donde dice reacciones, Lubi. Ahí le das clic. Donde dice reacciones, le das clic al En la parte de abajo. Y en la parte de abajo te aparece Pues muchos iconos. Pero ya te anoté, no te preocupes. Venga, Rosalba. No, pues es que me dejan muda verdaderamente de saber que esta concepción de espacio público es algo que nos han querido vender como una panacea, solo por llamarle espacio público, pero la verdad es que las ciudades siempre debieron ser nuestras desde el momento en que nosotros nos asumiéramos como parte de la naturaleza. Pero como no nos hemos sentido parte de la naturaleza, hemos permitido que las políticas públicas destruyan todo aquello que tiene que ver con la comunidad, todo aquello que tiene que ver con la familia que me apoya, que me resuelve, que es parte de mis redes sociales de apoyo, en las que ya no puedo
apoyarme, justamente porque hasta una calle llamada eje vial nos ha separado y nos ha desnaturalizado de la naturaleza, ¿sí? Nosotros en un trabajo de muchos años que traigo y que he sido muy apoyada por Lourdes, tenemos la inquietud y la insistencia de hacer una diferenciación entre lo sostenible y lo sustentable, porque lo sostenible nos lo han vendido como 17 íconos que marca la ONU, pero si analizamos cada uno de esos íconos, cada uno de ellos viene formado en función de lo económico y no de lo social, no de lo cultural, no de lo comunitario. Simple y sencillamente, ¿a qué le puedo sacar provecho? Y en tanto que yo le pueda sacar provecho, es sostenible. Pero por eso se ha borrado del mapa la palabra sustentabilidad, porque no conviene a nadie hacerle saber a la gente que la apropiación de la naturaleza y de sus saberes son parte de la riqueza con la que se cuenta para poder defenderla. Y en tanto no la sepamos apropiárnosla, no la vamos a defender. Muy bien, vamos tocando 20 temas más, ¿eh? Víctor Manuel. Gracias. Felicidades a todas por sus trabajos, ¿eh? Yo creo que, bueno, me toca, ¿verdad? Sí, sí, te toca. Yo creo que es importante también volver a reconsiderar cómo es que al paso del tiempo se ha desacralizado la relación entre los seres humanos. Hoy por hoy es impresionante la ruptura de vínculos, ¿no?, en todo sentido. Y ver en la antigüedad que las ciudades eran construidas en base a la cúpula celeste, ¿no? Las grandes ciudades de la antigüedad en Persia, en Grecia, acá mismo, ¿no?, Teotihuacán, Chichén Itzá, eran construidas con esa base, con un espíritu y con una actitud mística, ¿no?, generosa, ¿no? Todo obviamente de acuerdo a los tiempos en que se hicieron, pues no había la cantidad de pobladores como los hay hoy, pero me parece que es importante tomar muy en cuenta, sacralizar, ¿no?, la construcción de los nuevos espacios que queremos, y no puede ser de ninguna manera con esa actitud pragmática, no solamente de las políticas públicas, ¿no?, también de las inmobiliarias, y no solamente de un género, yo creo que de ambos géneros, o más que los hay hoy día, ¿no? Porque me parece que es terrible vivir en las unidades habitacionales donde de acuerdo a los reglamentos de construcción, es 270 por 270 una habitación donde, bueno, apenas te cabe la cama, ¿no? Y eso lo permite el arquitecto, el ingeniero, el constructor, ¿no?, con una falta de ética y guiados en muchos de los casos por un pragmatismo en ver cuánto voy a ganar, ¿no? Y ganar en ese individualismo y no en ese conjunto, ¿no? Yo creo que tenemos que sacralizar todo tipo de relaciones que tenemos, ¿no? Como profesionista, ¿no?, como ser humano, como obrero, como miembro de familia, etcétera. Yo creo que a esa parte me quería referir, ¿no? ¿Cómo vamos a sacralizar las relaciones? Y una cosa que me pareció muy interesante de Marta, con este documental de Presunto Culpable, y que es uno de los documentales más vistos en la historia, es porque pega en una parte de la conciencia humana a la que llamamos, o a la que llamo yo, sagrado. Cuando se inspira la conciencia humana y genera una repercusión de su acción de manera colectiva, algo ha pasado ahí, ¿no? Lo vemos en ese muralismo mexicano que traspasó fronteras, ¿no? Lo vemos en la ciencia, lo vemos en muchos casos donde de pronto a uno le pasa algo, ¿no?, en el sueño, en la mañana, en el día, lavando los platos, ¿no?, y te inspiras y das unas respuestas que no las dabas, ¿no? Entonces me parece que uno tendrá que ir buscando como esa conexión consigo mismo cuando uno va a hacer algo para otros, ¿no?, y ponerse mucho en los zapatos del otro, que no es nada fácil, ¿no?
Yo creo que hay que estar preguntando permanentemente a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo lo construimos? Y dejar esos triunfos individualistas que no nos llevan más que a la nada, ¿no? Hoy en día el trabajo conjunto enriquece al individual, a lo individual y no al revés, ¿no? Bueno, eso. Bueno, voy a leer un comentario de Esther. Dice: los feminicidios, los transfeminicidios, el abuso, acosos, no tienen que ver con una clase social. Les pregunto cómo se construye un barrio y una ciudad donde las redes de mujeres se priorice. Pongo ahí la pregunta en stand-by. Quisiera comentar dos cosas nada más. Una es, justo en este simposio se ha hablado, por ejemplo, de Ecatepec. Quiero mencionarlo aquí porque es un trabajador social que está haciendo una experiencia muy interesante de construir comunidad en Ecatepec como una de las zonas más violentas y con una problemática muy, muy seria. Y me llama la atención, yo le comenté de esta mesa, no sé si anda por aquí, pero decías que es otra manera de hacer comunidad y yo me pregunto, él tendría, no se me ocurrió la verdad, pero pudo haber estado perfectamente en esta mesa porque construir comunidad nos implica a muchas profesiones distintas, ¿no? Aquí se conjuntaron algunas, pero no es un tema de urbanistas y arquitectos, es un tema donde hay muchos que vivimos la ciudad y que tenemos que ser también tomados en cuenta. Y otra con el tema del conflicto ético que me llama mucho la atención. Ayer otra ponente, porque hemos tenido de todo, ayer participó Margarita Guillé y a mí me gustó mucho, casi al final y casi como de accidente, nos contó la anécdota de cómo empieza ella a hacer los refugios para las mujeres que sufren violencia, y es porque en un programa de radio que ella hacía, una mujer en épocas donde no había internet y no había celulares y no había nada, le llama y le empieza a contar toda su historia de violencia, donde el marido le pega, le hace, etcétera, y dice que esta mujer le alcanza a decir que su marido le va a pegar con un palo lleno de clavos y nunca más supo de ella. Entonces, eso fue tal el impacto que ella empezó a ver cómo es posible que me hable a mí, que llevo un programa de radio y que no puedo hacer nada, y no le llame a la policía. Bueno, y se pone a averiguar y se da cuenta de que no hay absolutamente nada que proteja a esas mujeres, ¿no? A mí me impactó, creo que, no sé si esté bien decirlo, pero de toda la ponencia creo que lo que más me impactó fue esa experiencia de vida que la lleva a asumir una postura, y resulta que empieza a armar refugios y es... Bueno, eso se da cuenta después, ella no lo hace por eso, pero resulta que es de las primeras o la primera que hace refugios a nivel Latinoamérica y se convierte en una propulsora de estos refugios como una respuesta a una problemática social, y esa respuesta no la pudo dar esa mujer maltratada. No la pudo dar más que esta mujer que sí tenía una radiodifusora y que pudo hacer todo este trabajo y una posibilidad de hacer. Creo que cada quien hay que hacer desde donde está, ¿no? Luby. Y eso le pasa a 11 mujeres todos los días aquí en México. Además. ¿No? A ver, a mí me brinqué cuando Mine y Marta dicen que tienen este conflicto ético. Yo no lo tengo. O sea, por supuesto que tengo un conflicto tremendo de que en mi país no haya una equidad, una igualdad para todo mundo, ¿no? Pero bueno, si uno tiene los privilegios de haber nacido en un hogar donde te amaron tus papás y te dieron la mejor educación que te pudieron dar, y tú de ahí saliste y te vuelves una profesionista que está luchando por tu ciudad, pues eso es lo que tenemos que hacer. Cada quien tiene una realidad y esa es la realidad que uno tiene que trabajar para hacer que esta vida sea mejor. O sea, creo que todos nacemos para tratar de mejorar el mundo. Me quedé cuando mencionaste, Cristina, el tema de Ciudad Juárez. Bueno, pues Ciudad Juárez, nosotros nos tocó estudiarlo cuando en una Bienal de Venecia, México iba a participar en el 2010 con unos proyectos en Ciudad Juárez y nosotros fuimos invitados y nos pusimos a estudiar el tema de Ciudad Juárez y el gran problema de todos los feminicidios, ¿no? Más de 900 feminicidios, tú vas a tener un dato mejor, pero finalmente era porque no había espacio público entre la frontera, las maquiladoras, el machismo, todo. Un momentito, por favor. Ya. ¿Sí? Y sin haber un espacio público que permitiera un tejido social sano,
pues obviamente se volvió, en ese entonces, en 2010, Ciudad Juárez era más peligrosa inclusive que Bagdad, ¿no? Era una ciudad terriblemente peligrosa, pero yo creo que el hacer ciudad, el cambiar nuestras ciudades, el hacer un nuevo humanismo, es una responsabilidad de todos. Pero, ojo, no todos, desafortunadamente, tienen las herramientas, y entonces donde tenemos que poner todos un énfasis muy grande es en la educación. Cuando nosotros nos ha tocado hacer espacio público, sobre todo, por ejemplo, cuando hicimos Ferrocarril de Cuernavaca, que teníamos que socializar el proyecto y durante 2 años fuimos a pelearnos con todos los vecinos de 22 colonias, la verdad es que la gente ni entendía lo que era el espacio público era de ellos, no sabían lo que era el espacio público. No querían árboles, no entendían, no querían un parque con lo que significa el parque como espacio público y como con todos los beneficios que trae a la comunidad, ¿no? No querían nada, absolutamente nada. Entonces fue durante 2 años que estuvimos un equipo muy grande desde la CEDUBI hasta la Delegación Miguel Hidalgo y una serie de actores que estuvimos convenciendo a las personas de que se tenía que construir un espacio público y que era para su beneficio. Afortunadamente ya lo entendieron después de que lleva creo que 2 años construido, ya lo han ido entendiendo, pero es la educación y hacer llegar todas estas ideas a que la gente entienda que nuestras ciudades son de todos. No la podemos, antes los arquitectos creíamos y los urbanistas que éramos los diseñadores de las ciudades, eso lo hicimos en la modernidad. Y la verdad es que no funcionó. Pero son muchas capas las que contienen, que están contenidas dentro de una comunidad, de una ciudad, de un barrio, como sea. Y todas esas capas son las que tienen que hacer la ciudad, ¿no? Pero nosotros estamos esperando a que los políticos tengan las iniciativas y pues tampoco está bien, ¿no? Va a ver, tengo aquí varias manitas levantadas. Minerva, Rosalba, Cristina. No, yo no la tengo levantada. Perdón, entonces vi que te vi hacer así, yo lo interpreté. Sí, no, yo podría hablar infinitamente, pero mejor cedo la palabra. Está muy bien. Entonces, nada más les voy a pedir, Rosalba, Cristina, Yoali, les voy a pedir intervenciones ya un poquito más concretitas. ¿Por qué? Porque ya nos quedan 15 minutos. Se nos ha ido como agua, nos quedan solamente 15 minutos. Rosalba. Tu micrófono, Rosalba. Para acotar nada más que el conflicto ético viene cuando tú debes o tienes que trabajar para una institución que está pensando en desarrollar proyectos desde lo sostenible y no desde lo sustentable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras sea algo que les va a generar recursos económicos, o que va a beneficiar a los capitales, ellos avientan todo el dinero de frente a los proyectos. Pero si se trata de un beneficio para las comunidades, para la sociedad que en ellas vive y habita, entonces hay muchas cuestionantes y entonces tú que necesitas trabajar, tienes que trabajar para esos proyectos muchas veces y es ahí donde puede estar en juego la ética de uno. La tomo o la dejo, ¿no? Porque tu convención, tu conciencia de clase, si tú quieres, o de ser humano, no te permite muchas veces y te tienes que salir de esos proyectos. Sí, y también hay cosas que uno, bueno, mejor no entremos a la discusión. Va Cristina, va. Bueno, no discusión, si no iba yo a ahondar más y no creo que tenemos que seguir. Cristina. Sí, yo un llamado a la alegría, porque que una persona tan joven como Minerva tenga un conflicto ético por esas cosas, no, hombre, ¿para qué? O sea, ni pierdas el tiempo, o sea, ética es, o sea, pues lo que estaría del nabo es que no estuvieras aquí, ¿sí? El nabo es una palabra poco incluyente, es un micromachismo haber dicho eso. La nava,
Sí, estaría de la nava el hecho de que tuviéramos ese conflicto. Miren, podría haber 1000 anécdotas en que me encantaría compartirles por la hermosa voluntad que se permea en esta mesa, pero yo lo que creo que fue más importante de este proyecto de Barrio Cinema, y perdón que lo platique, es que sí habría que retomar algunas cuestiones. Barrio Cinema fue tomado como una política pública durante un tiempo por un gobierno abierto a los artistas, ¿no? Nosotros éramos un colectivo de 40 artistas. Le dábamos de comer literalmente a 20 familias, que eran los 20 barrioguerreros que manejaban las camionetitas. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Cuál fue el fenómeno? ¿No? El fenómeno, a nosotros nuestra preocupación era llevar el arte a esos lugares. Y lo que le sonó como música y miel a los oídos del gobierno de la ciudad en ese momento fue que les dijimos, es que vamos al rescate de los espacios públicos. Ja, ja, ja. Ellos querían tener una política pública de rescate de los espacios públicos y ponerse y colgarse la medalla. ¿Y cuál era el espacio público? Pues justo la esquina donde se reunían unos cuates. Esto yo creo que puede ser muy interesante para ti, Lubi, porque cómo se sacaron esos 680 unidades territoriales de alta marginación. Yo me sorprendí cuando me las entregaron y me dijeron, tienes que ir ahí, específicamente a la esquina de tal y tal. Resultó que habían mapeado la ciudad en puntos rojos claves de peligro, de riesgo, de violencia, gracias a un estudio que habían hecho en las cárceles, en los cerezos, y les habían preguntado a los presos dónde se reunían, dónde vendían droga, dónde bla, 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 bla. A mí se me hizo algo impresionante, interesante, ¿no? La Ciudad de México es un organismo viviente que nunca lo acabas de conocer, pero para mí fue una forma gloriosa, porque yo amo profundamente mi ciudad, por supuesto, y desde el amor, bueno, llegamos y dijimos, pues vamos ahí, vamos ahí. Nunca nos robaron nada, llegamos en medio de batallas campales entre bandas, llegamos a salvar chicas que estaban secuestradas, llevamos una cosa que medio inventamos, que fue el registro público extemporáneo gratuito móvil, para llevárselo a las personas de los barrios donde vivía un viejito que se lo habían traído cuando el terremoto, cuando la inundación, no tenía ni acta de nacimiento para recibir el apoyo del adulto mayor. En fin, la cosita esta sirvió para interrumpir a la delincuencia en el espacio, y además para llevar los programas sociales que la gente ni siquiera sabía que existían. Eso es gravísimo, se me hace, y creo que sigue sucediendo. Pero bueno, vuelvo a repetir, yo ya estoy muy viejita, ya mero alcanzo vacuna y ya nada más estoy contando mis vetusteces, pero yo espero que chicas jóvenes como ustedes puedan retomar esos proyectos, tengan la energía, aunque sean esfuerzos aparentemente titánicos. Yo creo que si van desde el corazón, tenemos el corazón suficiente para eso y más. Y bravo, y vivan todas las iniciativas. Muchas gracias. Joali, por favor. Bueno, es que solo era una cuestión que me había faltado platicar con esto que decía Lubi sobre la alberca que hicieron en Iztapalapa, que me parece maravilloso. Creo que justamente esos espacios se necesitan para que las personas puedan sentirse en un lugar y para que se modifique la mente. Recuerdo un TED que vi en India y había mucha basura en una esquina. Entonces decidieron quitar la basura y pintar la barda. Nunca más hubo basura ahí. Cuando en otra barda muy linda empezaron a tirar basura, toda la gente tiraba basura ahí. Entonces creo que el rescate del espacio público es muy valioso para la modificación del espacio mental y para la convivencia. Y esto también que decías, Cristina, sobre, claro, es dónde están, cómo viven. Eso hace su propia práctica. Y por supuesto, modificar el espacio público con arte, con cultura es maravilloso, y creo que se tiene que hacer. Y recuerdo nada más, por último, porque me encantaría que también se hiciera así, y no sé si se haya hecho, perdón por mi ignorancia, que, por ejemplo, en Escocia, en Glasgow, hacen un programa donde el gobierno le da a productores teatrales o de cine
cierto dinero para que en espacios que se quieren rescatar, ahí generen la obra de teatro o bien hagan la filmación. Y entonces, por ejemplo, justamente se hizo con una alberca en Govan Hills, es un barrio muy pobre, en una alberca victoriana, y el gobierno quería tomar esa alberca victoriana para otras cosas, ¿no? Para generar más dinero. Pero obviamente la población, el barrio, dijo no. Nosotros queremos reactivar esa alberca, porque obviamente costaba mucho las tuberías y demás, y entonces se hicieron obras de teatro sobre el agua, y de cómo era la conexión del ser humano con el agua, no te da miedo, te sumerges, era muy bonito, se invitó obviamente a la comunidad, era gratuito, porque el dinero se puso para que esa alberca, era una pequeña alberca, no pudieron hacerlo con la grande, obviamente el dinero no bastó, pero por lo menos la alberca que era para niños se rescató. Y creo que ahí es donde se conjuga justamente el arte o la situación de privilegio en la que uno está, y entonces puedes aportar desde ahí, donde también apoyo para decir no hay conflicto ético, porque desde donde tú aportas mucho. El problema sería no escuchar, ahí sí, ¿no? No escucho a los demás, solo aporto desde aquí, bueno, pues, también puede ser válido, pues, pero será mucho más valioso, creo, justamente, si se escucha a la comunidad de ese barrio. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Una alberca, claro. No importa que sean 2 horas, pero ahí van a ser comunidad. Y tal vez nunca han nadado y nunca han sentido el agua. Y eso es muy valioso. Y eso es maravilloso y por supuesto que genera cambios a nivel conciencia. Y creo que es muy valioso y me encanta que estén aquí. Qué pena que sea solo 1 hora. Hora y media y ya casi nos la comemos. Bueno, yo quisiera cerrar nada más mi parte para después dejar que nuestras invitadas cierren, diciendo que desde hace muchísimos años planteábamos desde el movimiento humanista lo que llamábamos el efecto demostración, porque efectivamente los cambios no van a venir de arriba para abajo, no es que arriba cambie y todo va a bajar así desde los cielos a la población, eso no es cierto. Los cambios yo creo, nosotros creemos que se van a producir cuando uno logra un efecto demostración justamente en lo local. Cuando uno actúa en lo local y logra no perder la visión global, entonces se produce un cambio. Y lo que pasa es que esos cambios, como justamente somos comunidad y estamos conectados unos con otros, la gente ve y entonces dice, eso es posible, yo quiero algo como los de mis vecinos, ¿no? Y con las redes y con todo esto de internet y todo este rollo, yo creo que esos efectos sí que podrían multiplicar esta esperanza de que sí es posible, o sea que yo seguiría alentándonos a todos a seguir construyendo estos efectos de demostración, y con eso cierro y le doy la palabra a nuestras invitadas para que hagamos un pequeño cierre. Un minuto. Vas, Mine. Pues gracias, yo celebro el documental de Marta, yo celebro el trabajo de Lubi en Iztapalapa, celebro el trabajo de Cristina, en fin, de quienes están aquí, seguro están haciendo cosas. Yo creo que el conflicto es importante, nos moviliza, y cuando yo hablo de este conflicto ético, para mí es el conflicto vivido por mi análisis social y me moviliza, ¿no? Entonces, no la paso tan mal, Cristina. Y creo que hay que estar en discusión permanente. El problema es cuando se apaga la discusión y cuando se toman decisiones sin que haya más o menos una discusión colectiva. Entonces, dado que los problemas son irreductibles, somos bien complejos, hay que estar en permanente discusión. Me encanta, yo coincido muchísimo contigo. Hay que estar en permanente discusión y en permanente reflexión, ¿no? También como de estarnos haciendo preguntas difíciles, complejas, que sabemos que no vamos a contestar, pero que las vamos a seguir investigando, ¿no? Y que gran parte de nuestra chamba también es investigar y hacernos preguntas duras, hacernos preguntas difíciles que nos incomodan y que nos muevan a hacer algo. Sí. Lubi. Bueno, igual, padrísima mesa, me encantó que se abriera también, porque eso pues, es súper enriquecedor, ¿no? Yo creo que esta pandemia, ahorita estaba justamente pensando en que estamos aquí reunidos una serie de personas que no nos conocíamos y estamos platicando, ¿no? Creo que esto hubiera tardado muchísimo más si no hubiera venido esta pandemia. Creo que hay que sacarle lo bueno a la pandemia, hay que darle la vuelta y que nos sirva como un gran foco rojo para replantearnos muchas cosas que están mal, muchas cosas que se han deteriorado, que hemos perdido muchísima capacidad de tolerancia,
amor, muchas cosas, ¿no? Nos hemos llenado de miedos, de competencia, necesitamos colaborar, no competir, hay que cambiar ese chip. El otro día estaba Julio, mi socio y esposo, discutiendo con un arquitecto colombiano y decían, a ver, se ensalza a los talentosos y a los genios en las escuelas, ¿y qué pasa con todos los que no tienen talento? ¿No? Y es la mayoría de la gente, finalmente, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Entonces hay que revisar nuestras posiciones y de verdad pensar en que esta pandemia, pues aquí nos tiene, me encanta platicar con Marta, que es mi primera amiga, con Mine, que tuve el placer de conocerla en trabajo en la alcaldía, Payu, mi prima que jugábamos cuando éramos chiquitas, ¿no? Y nos reencontramos ya así, de esta manera, y creo que es súper enriquecedor. Yo me llevo siempre muchas cosas de esto, muchas gracias, y encantada. Pues muchísimas gracias a todos. Les comento que aquí mismo, en este mismo canal, vamos a proyectar la película Aniela. Eso no va a salir al aire porque es una película privada y tiene derechos de autor y todas esas cosas, pero, o sea, vamos a hacer una breve pausa, casi que apagamos y volvemos a aprender. Muchísimas gracias. Espero que podamos seguir colaborando con todos los aquí presentes y que sigamos en esta comunicación. Mil gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Bye. Gracias, saludos a todas. Ay, un beso. Todos. Beses, Todos. beses, abraces, muchos. Besos, besos. Ya se me pegó de la otra vez. Qué bueno que se te pegó a hacer el punto. Muchas gracias. Bueno, creo que no es necesario, me están diciendo apagar porque ya está aquí Alan, entonces simplemente los que ya